Santos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor y mi Salvador. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Filipenses 4:8. Por todo lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, y hay virtud, en eso pensar. Siempre pensar en lo bueno, no pensar en lo malo, que siempre hace daño cuando pensamos en lo malo. Miren, la crisis de Grecia ha tomado un curso especial porque todo el mundo está a la expectativa de lo que pueda acontecer en función de la realidad de la economía griega. Una crisis que ha desbordado todas las expectativas de todo el mundo, y luego de la realización el pasado domingo del referéndum, donde la mayoría de la población griega decidió respaldar a su gobierno, a su presidente y a su gobierno, para no aceptar las imposiciones de la Troika, el Fondo Monetario, la Comunidad, la Unión Europea y el Banco Europeo, de imponer una serie de restricciones de austeridad que, a final de cuentas, lo que dice el gobierno y de Alexis Tsipras y todo lo que tiene que ver con el gobierno, con la administración de Grecia en este momento, que ellos no pueden aceptar imposiciones más fuertes porque le podría provocar una crisis social peor, más grave, porque implicaría más desempleo, implicaría más restricciones de ingresos para la gente. Pero evidentemente la expectativa está en que pasado mañana, el jueves, se abren los bancos están presionando también para tener facilidades para la gente que hace negocios con ellos, y sobre todo los inversionistas están en una especie de espera, de expectativa. ¿Qué va a pasar ahora? Después de el referéndum, evidentemente, que sobre todo los acreedores de Grecia, que son las principales naciones de Europa, y Francia y Alemania básicamente, y de alguna manera los demás países que forman la Unión Europea, están tratando de buscar una salida intermedia. Y dicen, bueno, le vamos a dar una especie de oportunidad para que el gobierno de Grecia pueda presentar una opción que pueda ser valorada por nosotros, tal vez no tan radical como está planteando en un primer momento la Troika, pero no tan flexible como quiere el gobierno griego. El gobierno griego dio ayer una muestra, digamos, de que está, a pesar de que ganó el referéndum, está en una actitud de alguna manera de negociación, porque tiene que negociar. O sea, la lógica económica implica que tanto la Troika como el gobierno griego tienen que ceder en algo y ponerse de acuerdo si no quiere que Grecia salga de la Comunidad Europea y si Grecia quiere resolver su problema. Ayer decía de un paso concreto el gobierno, porque una de las limitaciones que decían los que están negociando con Grecia era que el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, en este caso, era muy radical. Yanis Varoufakis, es un hombre con una visión integral, un hombre de progresista de izquierda, que lógicamente opuesto a muchas de las cosas que estaban planteando la Troika, el Fondo y los organismos europeos, y decía que Grecia no obtenía, incluso muchos decían que era uno de los partidarios más radicales de salir de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Entonces ayer él dimitió por pedido del presidente, o sea, renunció a su cargo, y a quien nombraron fue a el que era hasta ese momento el negociador que había sustituido precisamente a Varoufakis, lo había sustituido en la negociación, porque en un momento anterior él era el jefe de la negociación con la Troika, y la Troika se quejaba de que era muy intransigente y radical. Entonces lo sustituyó Euclides Tsakalotos, que es ahora quien lo sustituye también como ministro de Finanzas. Es decir, es una muestra, digamos, del gobierno de tratar de buscar una negociación. Esa es la ruta que debe seguir. Porque evidentemente Grecia está en una situación muy difícil, con una deuda impagable, ya se le venció, ya está incluso en estado de default, porque debió pagar unos intereses en esta semana, no pudo pagarlo, como es lógico por la crisis, en una situación de corralito financiero, están cerrados los bancos o con operaciones muy limitadas, se espera que esta semana se quite, y evidentemente con una situación bastante grave que necesita el auxilio de los organismos internacionales y de los países aliados para salir de él. Ellos no son los culpables de la crisis, o sea, el actual gobierno de Alexis Tsipras no son los culpables de la crisis, pero evidentemente tienen que saberla administrar, porque ahora su responsabilidad es administrar esa crisis y sacar a Grecia de esa crisis y ponerla en mejores condiciones.
Ya no vale de que, bueno, yo no fui que la traje. Evidentemente es verdad, ellos no son los responsables, incluso ganaron las elecciones con una visión de hacer las cosas diferentes. Y eso están tratando de hacer. Hay que darle, también la Comunidad Europea, la Unión Europea y estos organismos tienen que entender también esa situación. Porque hay como una especie de círculo vicioso que hay que tratar de romperlo y convertirlo en una especie de círculo virtuoso. Es decir, yo no te pago porque tú no me ayudas a resolver el asunto y como tú no me ayudas a resolver el asunto, yo no te pago. Entonces yo no te puedo ayudar porque tú no me pagas y tú no me pagas, yo no te puedo ayudar. Entonces, estamos dando vueltas en la misma situación. Evidentemente tiene que haber una actitud más receptiva de parte de la Troika y tiene que haber una actitud más comprensiva de parte del gobierno de Grecia. Es una realidad muy difícil. Grecia es una economía con una gran potencialidad durante mucho tiempo, pero evidentemente los últimos gobiernos anteriores al actual provocaron una serie de situaciones, aunque hay que decir que algunos hicieron intentos también de tomar una serie de medidas de austeridad, una serie de medidas para tratar de resolverlo, pero evidentemente no dieron resultado. Ojalá que esta situación tome la ruta más correcta. Hay miles de decisiones que se pueden tomar, unas muy fuertes que podrían, de alguna manera, las crisis, sobre todo cuando son económicas, en un primer momento tienen medidas muy fuertes para tú poder luego salir, como algunos de los planteamientos que tiene la Troika, que está hablando, por ejemplo, a la principal industria de Grecia, que es el turismo, una de las principales, le quieren meter un impuesto de un 23%, y el gobierno dice, bueno, me van a desbaratar uno de los elementos fundamentales, yo no puedo permitir eso, yo puedo aceptar hasta un 13%. Entonces, hay que buscar un punto de negociación, digamos, tal vez no son 13, no son 23, busquémosle la vuelta, pero ambas partes, y ojalá que tienen que tener una actitud de negociación, y ojalá que esa actitud de negociación de ambas partes, los dos han dado muestra. Alexis Tsipras ayer dio muestra con esa designación del nuevo ministro de Finanzas y también la Unión Europea con una especie de flexibilización de parte de los dos principales acreedores de Grecia, Francia y Alemania, diciendo que bueno, hay que tenderle la mano para que Grecia no se vaya de la Unión Europea. Es decir, están en un punto que podría haber una solución, por lo menos negociada entre ambas partes, y ojalá que sea así. Por otro lado, miren, mañana se reúne la Organización de Estados Americanos, la OEA, por solicitud del gobierno de Haití. El canciller haitiano va a ir a presentar, recuérdense que nosotros, la semana pasada, estuvo Andrés Navarro, el canciller dominicano, solicitó una reunión del plenario de la OEA para plantear la posición dominicana, y recuérdense la situación que hubo, que el embajador de la OEA de parte de Haití cometió un exabrupto y empezó a decir muchísimas cosas, y Andrés Navarro tuvo que responderle ahí mismo en la plenaria. Ahora, ¿qué puede acontecer con el canciller haitiano? El canciller haitiano, por lo menos en las negociaciones que ha habido con los dominicanos, ha mantenido una actitud más o menos cuidadosa. Pero lógicamente en esos escenarios, Haití siempre trata de ponerse como víctima para recibir más apoyo y más solidaridad. Uno prevé que el canciller haitiano tal vez no sea tan radical como su embajador, pero vendrá también en la misma tónica del presidente. Sobre todo, yo he estado diciendo que el problema de Haití ahora mismo es que hay elecciones, hay 3 elecciones, y lamentablemente en Haití el discurso antidominicano hace ganar votos a los candidatos allá. Entonces parece ser que esa es la orientación de todo el que está en algún lado representando a Haití, de tratar de alguna manera al sector que representa en Haití, hacerle ganar voto con esas posiciones muchas veces absurdas e irracionales, porque tanto el canciller como el presidente, como todo el que ha manejado esta crisis directamente con la República Dominicana, tiene que estar consciente de que los dominicanos, de que el gobierno dominicano, de que quienes están manejando esta situación lo están haciendo con el sentido más grande de solidaridad y más grande de justicia y de sentido humano. Sí, el gobierno en los últimos tiempos, como ha manejado la situación, resolverlo sin maltratar a ningún ciudadano haitiano, y mucho menos, como dicen ellos, de mandar para Haití a ciudadanos dominicanos. Todo lo contrario, los ciudadanos dominicanos los respetamos y los cuidamos más que nada. Entonces, ¿qué va a pasar en esta reunión de la OEA, o cómo debería actuar el gobierno dominicano? Como es el canciller haitiano que tiene el principal turno, y los dos que van a hablar han mostrado algún nivel de prejuicio, el embajador dominicano en la OEA, que es Pedro Bernier, ¿verdad? Creo que es Pedro Bernier el embajador. Tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para saber responder en el mismo escenario, con argumentos y con fuerza,
lo que son los planteamientos que va a haber. Y ojalá, no sé si eso es posible, yo no conozco cómo se maneja la OEA de manera concreta, pero ojalá el gobierno pudiera enviar digamos una especie de refuerzo, podremos decir, o de auxilio, o de ayuda, o de gente que acompañe al embajador con una serie de datos, con una serie de elementos que pudieran plantear. No sé si pudiera mandarse una delegación especial, eso tendría uno que conocer los detalles de esto y poder hablar, ojalá podamos hablar con el embajador ante la OEA, con Pedro Bernier, a ver las expectativas que hay en torno a esto. Pero evidentemente que República Dominicana tiene que prepararse para eso. ¿Se va a acabar el mundo por eso? No, claro que no. La OEA va a ser un escenario más para seguir nosotros planteando nuestra posición. Lo importante es estar preparados. Y lo importante es que se escuche nuestra voz también. No importa. Con la OEA han pasado muchas cosas. La OEA ha condenado a muchísimos países. A Ecuador, a Venezuela, a Cuba, a todo el mundo ha condenado en una situación específica y luego se da cuenta que no tenía razón la OEA, como en el 65 cuando vino aquí. Claro, era otra realidad política, ahora es otra diferente, pero la OEA lamentablemente sigamos un organismo de opinión y presión de alguna manera que no determina lo que va a pasar en la República Dominicana, pero que es importante, como somos parte de ese organismo y ese organismo juega un papel de alguna manera de opinión en toda América Latina, estar presente, estar bien preparados. Es decir, el embajador dominicano debe, después que hable, ¿verdad?, el canciller y después que hable todos los que van a hablar, solicitar el turno que le corresponde y tratar de hacer la exposición en función, no de ponerse a pelear con el canciller haitiano, porque eso también sería un error. Usted no tiene, pienso yo, un embajador no está para allá a pelear con otro embajador, ni allá a pelear con el canciller, ni allá a pelear con nadie, no es allá a pelear, ahora ir a mostrar la posición de la República Dominicana lo más clara posible. Además, hacer, y en esto de alguna manera vamos a tomar el espíritu de los norteamericanos, hacer un trabajo de lobby y un trabajo de difusión de esto. Es decir, ojalá que la posición dominicana ante la OEA al día siguiente pueda ser difundida de manera rápida en todos los medios importantes que influyen alrededor de América Latina. Hacerle llegar a todos los embajadores que están ahí en el momento en que se dé la situación, hacerle llegar nuestras posiciones. O sea, hacer un trabajo, no esperar que el canciller haitiano o quienes hablen ahí empiecen a decir una serie de cosas que no tienen ni lógica, ni fundamento, ni validez y son falsedades, para entonces responder ahí. Ya sabemos lo que puede acontecer, entonces hay que estar preparado. Lo importante, como ha estado haciendo el gobierno, es ir delante de lo que pueda acontecer. Esa reunión, hay una posibilidad de que sea una especie de juicio para la República Dominicana. Preparémonos para eso. Para eso estamos ahí. Para eso está el embajador nuestro y ojalá, pienso yo, si fuera posible, ser reforzado de manera que vean que República Dominicana va con la verdad a mostrar que lo que se pueda decir ahí no es correcto. Y el gobierno tiene una responsabilidad ante eso. Ojalá que el presidente, ojalá que el canciller evalúe esa situación y si fuera posible, reforzar nuestra presencia en la OEA para que mañana la República Dominicana, nuevamente con dignidad, defiende la realidad de lo que está haciendo, que es lo más correcto y lo más conveniente, no solamente para nosotros y para nuestra soberanía, sino incluso para los propios haitianos.